Hola, ¿qué tal? Aquí viene una corriente de aire fresco que podemos aprovechar. Va a ser una segunda mitad del mes de junio muy interesante porque tenemos una conjunción del Sol y la Luna en el signo de Géminis. Es la luna nueva que se va a producir el domingo día 18, en la madrugada del domingo, en el grado 26 de Géminis, con el Sol y la Luna en Géminis. Y esta luna nueva es muy interesante por todo lo que trae, ¿no? En principio, Géminis es un signo que se ocupa de la palabra, de la comunicación, del intercambio, del contacto con el exterior y de establecer conexiones entre las cosas, ¿no? Esto es muy interesante porque al final lo que nos dice esta luna nueva es que es el momento de revisar cómo nos comunicamos, qué hacemos con la palabra, qué hacemos con los chats, con los escritos, con los mails, con los medios de comunicación también incluso, y es una oportunidad interesantísima para mejorar estas cosas. Es el momento de replantearse, vale, yo cómo uso las palabras, con qué tono las pronuncio, cómo capto lo que me dicen. Al final es un intercambio de comunicación y de muchas cosas más, pero ese intercambio, esa comunicación con el mundo es fundamental para Géminis y este es el momento. Es el momento de decir, vale, ¿cómo puedo mejorar mi comunicación? ¿Cómo puedo mejorar lo que entiendo, lo que capto de todo lo que me rodea, de todo lo que me envuelve, de las cosas que me dicen, de los diálogos que mantengo, pero también cómo puedo mejorar mi mensaje al mundo? Y ese mensaje es incluso para ti también, no es un mensaje para los demás únicamente. Mercurio rige la palabra, rige el intelecto, rige la mente, rige aquello que son pensamientos, ideas, y ya sabemos que los pensamientos y las ideas acaban creando realidades. Estamos en una etapa, por tanto, importantísima para ver cuáles son nuestras ideas y pensamientos predominantes, cómo nos las decimos, con qué tono, si de verdad nos creemos lo que nos hablamos a nosotros mismos, si de verdad nos creemos nuestra verdad frente a los demás. Es un momento de comunicar con la mayor verdad posible y con esa capacidad de aprender una vez más. Al final, Géminis es un signo de aprendizaje, no solamente porque es un signo regido por Mercurio, mercurial, sino porque es un signo mutable y todos los signos mutables tienen que ver con el aprendizaje, el reciclaje, la renovación en este sentido, ¿no? Es más, Mercurio está pasando por Géminis también y esto refuerza esta conjunción. Al final, Mercurio, el Sol, la Luna en el signo de Géminis ofrecen una oportunidad muy especial para renovarnos en estos aspectos. La comunicación no solamente de las palabras que nos decimos, las ideas y los pensamientos predominantes que tenemos, sino el cómo nos comunicamos con los demás, el qué tipo de intercambio hacemos con los demás, es una de las claves de esta segunda mitad del mes de junio. Ojo, porque hay una serie de aspectos importantes con esta conjunción, con esta luna nueva, ¿no? Primero hay que considerar que forma una cuadratura con Neptuno y después que Mercurio a los primeros días pues está haciendo una cuadratura con Saturno, ¿no? Entonces de aquí pasamos a todos los frenos, rigideces, limitaciones, miedos que tenemos en cuanto a la palabra, en cuanto a las propias opiniones, que hoy parece que no puedes hablar con la verdad y no puedes hablar con tus propias opiniones. Si no sigues el discurso oficial, cuidado, vas mal, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. Pero ya más de la presión que tenemos fuera, no nos metamos nosotros más, ¿no? No nos censuremos a nosotros mismos. Con ese Saturno-Mercurio hay que buscar una profundidad de conocimiento. Bien, y hay que buscar que lo que decimos sea coherente y tenga enjundia, tenga chicha, porque si no, mejor callarse, ¿no? Los silencios a veces son mucho más útiles y más constructivos que las palabras, cuidado con esto. Pero ¿qué ocurre? Sí, esto lo decía por el aspecto de Saturno-Mercurio, pero ¿qué ocurre con esa cuadratura? Hay que tener en cuenta que el Sol y la Luna, esa luna nueva, el Sol y la Luna conjuntos, va a estar en el grado 26 de Géminis y Neptuno está sobre el grado 27 de Piscis. Esa cuadratura es muy exacta del Sol y la Luna a Neptuno, desde Géminis a Piscis o de Piscis a Géminis, da igual, tanto monta, monta tanto. Pero ¿qué significa, no? ¿Y cómo podemos aprovecharla? Bien,
Aquí hay que entender que, cuidado, porque Neptuno es muy difuso. Neptuno, cuando no se canaliza bien, cuando no se enfoca bien, es como algo mareante y como una indecisión, como un escaqueo, ¿no? Porque es muy escapista y también muy idealista. Entonces, claro, esto puede hacer una especie de boina, de neblina mental que no nos deje pensar bien, que no nos deje pensar de manera coherente, que no nos permita tomar decisiones, que no sabemos qué decir, qué pensar de esto, qué pensar de aquello. Ojo, ojo también en no caer en idealismos o en fantasías exageradas, porque Neptuno es muy peliculero o muy escapista, y entonces el escapismo nos puede llevar a, como no soy capaz de entender lo que pasa, pues me doy a la bebida, por ejemplo, ¿no? O como no soy capaz de entender lo que pasa, pues me escaqueo, me evado y no asumo responsabilidades. No, no hay que caer en ese escapismo ni tampoco en el idealismo excesivo de idealizar a alguien o de idealizar cualquier cosa o de quedarnos colgados de una nube en el sofá pensando en una vida ideal o pensando que nuestros ideales, nuestros sueños se van a cumplir simplemente por esperarlos o por encender una vela o hacer un ritual. Esto no funciona así. Neptuno, desde Piscis, nos pide ser espirituales, nos pide desarrollar la intuición, nos pide desarrollar las capacidades creativas, la imaginación creadora. Y entonces sí que es un buen momento para escribir una novela, para escribir un guión, para hacer música, para escribir una partitura, para empezar un blog, para empezar a escribir un libro, para leer cosas de espiritualidad, de misticismo, de magia, de cosas que nos lleven a otros mundos, pero que sirvan para ampliar nuestros horizontes, no para creer que ampliamos simplemente con la mente y que eso nos provoca una especie de borrachera, ¿no? No, no, cuidado con esto, con este Neptuno. O sea, vamos a aprovechar bien esta cuadratura del Sol y la Luna a Neptuno, porque claro, cuadratura, oh, qué mal. No, no, ¿qué es una cuadratura? Una cuadratura es una tensión extra que nos invita a trabajar esa energía para domesticarla, podríamos decir, en cuyo caso es una chispa maravillosa para crear, para hacer cosas constructivas. La cuadratura nos permite tener una dosis extra de energía cuando la trabajamos bien. Y esa energía es el momento de trabajar temas de la espiritualidad, de las terapias, del arte, pues para eso es fantástico. Y además, si tenemos el Sol y la Luna y Mercurio en Géminis, pues puede darnos esa chispa de inspiración especial a nivel intelectual que nos permita ser especialmente creativos. Creativos, sí, incluso ir a por nuestros sueños, ¿por qué no? Pero de una manera sana. Es decir, yo tengo sueños, yo tengo ideales, pero ¿cómo los voy a perseguir? ¿Cuáles son las metas? Y empezar a escribir en la agenda, en un papel, en una pizarra, donde sea, empezar a desarrollar esas ideas que nos pueden llevar paso a paso hacia nuestros grandes sueños. Neptuno es esto y Mercurio y Géminis van a los pasos concretos. Neptuno va aún más allá, ideal, a una ampliación de fronteras que no tiene límites, trasciende fronteras, no tiene límites. Neptuno y Piscis son oceánicos y no hay nada más, que por cierto es una cuadratura que lamentablemente tiene mucho que ver con esta gran tragedia, la tragedia que ha ocurrido en aguas de Grecia, con esa embarcación que se ha hundido, que es una de las mayores tragedias de la navegación en Grecia de la historia, y bueno, es muy lamentable, pero bueno, es que Neptuno tiene mucho que ver con el agua, con el mar, y cuando hay aspectos tensos, bueno, pues pueden pasar estas cosas, ¿no? Pero en fin, al margen de esto, estas son las condiciones especiales de esta luna nueva en el signo de Géminis, pero hay mucho más este mes. Este mes vamos a tener, si esto ocurre el día 18, la conjunción es exacta, el día 26 habrá cuarto creciente, precisamente, pero el día 19 es un tema interesantísimo. Vamos a hablar de Venus y Marte, que están en Leo
y el día 19 Venus entra en la presombra. ¿Qué significa? Ahora lo vamos a ver. Vamos a hablar también de que Saturno y Neptuno empiezan su retrogradación en esta segunda mitad de junio, una retrogradación que irá hasta noviembre y diciembre respectivamente. También podemos ver de qué se trata esto. Y el día 21 también el Sol sale de Géminis y entra en Cáncer, ¿no? Este es un punto interesante porque, claro, si el Sol sale de Géminis y entra en Cáncer, quiere decir que estamos en el solsticio de verano para el hemisferio norte, el solsticio de invierno para el hemisferio sur. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que siempre que estamos alrededor de un cambio de estación, esos días antes, esos días después, tenemos que hacer una adaptación paulatina, y cuanto más conscientes seamos, mejor lo haremos, mejor haremos esa transición, si no seremos víctima de ello. ¿Cómo? Pues ser víctima de un cambio de estación es malestar, mal humor, sensación de incomodidad, de intranquilidad, de no poder dormir, de tener emociones un poco raras, sensaciones raras, de tener alergias o tener alergias incluso a los alimentos, ¿no? En definitiva, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues ser conscientes de que cada cambio de estación necesitamos adaptarnos física, psicológica, emocionalmente, espiritualmente, incluso, porque al final, sobre todo los solsticios, marcan los puntos extremos, de alguna manera, por decirlo de algún modo, del Sol, el Sol más alto o el Sol más bajo. Y por esto se celebra San Juan cerca de esas fechas, que es un sustituto del cristianismo de lo que es el solsticio de verano. Pero el solsticio de verano es la clave y es una celebración importante a nivel espiritual. Es una celebración porque los solsticios marcan los momentos extremos de la luz y de la sombra, los días en que el sol predomina o hay más horas de sol a lo largo del día y que el sol tiene menos horas a lo largo del día respectivamente en cuanto a solsticio de verano y solsticio de invierno. Esto tiene un significado espiritual también y nosotros tenemos que acoplar nuestro cuerpo a los ciclos del cosmos. Uno de los problemas que hay en la sociedad actual es que la gente tiene muchísimos problemas, muchísimos desajustes en muchos sentidos, va como con la brújula rota, precisamente porque no hace caso a los ciclos del cosmos, porque prescinde de ellos, porque los ignora. No debemos hacer eso. Y los solsticios son ocasiones importantísimas para resintonizarnos con el cosmos, para acoplarnos, siendo conscientes de que son días muy especiales y simplemente si nosotros respetamos nuestro cuerpo y nuestra alma para sintonizarnos con el cosmos, empezamos a que todo vaya acoplándose mejor, a tener más armonía, más paz, más bienestar. Y esto entronca además de una manera clara y directa con ese Venus-Marte que están en Leo, una conjunción preciosa, súper espectacular, maravillosa, que nos invita a derrochar vitalidad, creatividad, entusiasmo ante la vida, a realizarnos en aquello que nos guste, en aquello que nos identifiquemos o que nos permita aprender y crecer, pero sobre todo crecer en experiencia, aprender cosas que nos hagan felices, que nos hagan sentir que avanzamos. Al final es una combinación interesantísima porque Venus representa la escala de valores, lo que nos gusta. Representa también la paz, el bienestar, la felicidad, las relaciones personales y claro, si Venus ha entrado en Leo, Venus es que entró en Leo el pasado día 5, ya hablamos en el vídeo anterior, y va a estar hasta el día 9 de octubre en Leo y va a estar tanto tiempo porque va a efectuar un lazo de retrogradación, como siempre, unos 40 días retrogradando, que es el tiempo que Venus retrograda. La conjunción con el Sol se va a dar el día 13 de agosto en el signo de Leo, pero no hay que esperar a entonces para trabajar este Venus. No hay que trabajar esa conjunción entonces, porque es todo este tiempo, desde el 5 de junio hasta el 9 de octubre, este tránsito es importante trabajarlo. Y el día 19 supone precisamente un momento clave para ello, porque
Venus entra en la presombra. ¿Qué quiere decir? Pues que llega al punto donde terminará la retrogradación que va a hacer desde el grado 18 hasta el grado 12 de Leo. La conjunción se va a producir en el grado 20 de Leo, el día 13 de agosto, la conjunción. Pero este día 19, por lo tanto, esta segunda mitad de junio, empieza una etapa especialmente interesante para trabajar la sombra o esa zona de retrogradación de Venus. ¿Qué significa esto? Venus es un planeta decisivo para nuestra escala de valores. Con Venus establecemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, aquello que queremos atraer a nuestra vida, aquello que atraemos al final, ¿no? Y tiene mucho que ver con la paz, con el bienestar y con las relaciones personales. Claro, si está en Leo y si va a hacer este lazo de retrogradación, porque los lazos de retrogradación de Venus representan siempre, que se producen aproximadamente cada año y medio, representan etapas muy especiales para renovar nuestra escala de valores, para renovar nuestras relaciones personales y ponerlas al día. Y ahora es una etapa importante, empieza una etapa importantísima en esta segunda mitad de agosto. Claro, esto es muy interesante, o más interesante aún, teniendo en cuenta que Marte está ahí, porque Venus y Marte son una dualidad como el Sol y la Luna. Bueno, semejante de alguna manera, ¿no? Venus, sí, es que es una dualidad que trabajan conjuntamente, porque Venus nos dice lo que nos gusta, establecemos juicios y escalas de valores constantemente, decimos esto me gusta, esto no me gusta, esto me atrae, esto no. Con Venus establecemos eso, ¿no? Y establecemos nuestros gustos. Pero Marte es el que dice cómo pasamos a la acción o cómo huimos de aquello que no nos gusta también, ojo. Entonces, lo que ocurre con Venus-Marte es que forman una dualidad preciosa, porque si yo establezco bien mi escala de valores y sé cuáles son mis gustos y qué tipo de gente me gusta, qué tipo de gente no me gusta, qué tipo de actitudes me gustan, qué tipo no, o qué ropa o qué no sé qué, da igual, los gustos en todos los sentidos, a nivel intelectual, a nivel afectivo. Además, Venus tiene mucho que ver también incluso con la economía, qué es lo que me gusta en cuanto a los tratos económicos o no. Bueno, pues cuando yo establezco bien eso, yo seré más capaz de poner a Marte en acción para ir a por aquello que quiero, o seré más capaz de decir, no, esto no va conmigo, y me voy, y me aparto, y con eso no me relaciono, o con esas personas no me relaciono. Si yo a Venus no lo trabajo bien, entonces voy a tener un problema con Marte, porque si mi escala de valores no está clara, ¿cómo voy a saber si me aparto o voy a por ello o lucho con fe y con energía a por aquello que quiero conseguir, ¿no? No sabré hacerlo y probablemente me dejaré arrastrar a situaciones y condiciones que no debería haberla hecho jamás. Esta es una cuestión importante de Venus-Marte y que estando en Leo nos invitan a tirar adelante con nuestra propia energía, a hacer valor, a ser fieles a nosotros mismos. ¿Cómo me quiero realizar en la vida? ¿Quién quiero ser? ¿Con qué quiero disfrutar o con qué quiero aprender y realizarme? ¿Cómo quiero crecer en mis habilidades personales? Y para eso se necesita jugar con la vida, aceptar ciertos riesgos, tener en cuenta que seguimos teniendo un niño o una niña interior que quiere explorar el mundo, que quiere probar cosas. Por eso tiene mucho que ver también con los sentimientos, con la sexualidad o con experiencias de cosas que queramos montar, que queramos hacer, que queramos crear una empresa, por ejemplo, ¿no? O que queramos practicar un nuevo deporte, que queramos hacer algo que en definitiva te pone a prueba para ver dónde están tus fortalezas y dónde eres capaz de llegar con ellas o cómo eres capaz de seguir creciendo en esas fortalezas. Esto es de lo que se trata esta conjunción Venus-Marte en Leo, que es una etapa fantástica para creer en uno mismo, en una misma y empezar adelante con toda esa fe, toda esa energía y ser sumamente creativos, los más creativos posibles. Es más, hay dos cosas importantes respecto a esta conjunción. Una es que el Sol es regente de Leo y por lo tanto dispositor de esta conjunción Marte-Venus. Y claro,
con esa conjunción Sol-Luna o con esa luna nueva en el signo de Géminis, todo lo que hemos dicho para esa luna nueva va a contribuir también, va a ser importante para cómo manejemos esta conjunción Marte-Venus, ¿no? Por otro lado, Urano desde Tauro está haciendo cuadraturas a Marte-Venus y estas cuadraturas te dicen que la vida es impredecible, que la vida es una locura y que tú no tienes que buscar el tenerlo todo asegurado cuando decides asumir un riesgo o decides ponerte a prueba ante algo, decides hacer algo diferente, decides hacer gala de tus propias energías sin tener que mirar si te van a juzgar, no te van a juzgar, ser tú mismo, ser tú misma, ¿no? Esto con Urano lo que quiere decir es que puede ser una etapa de a lo mejor necesitas expresarte, manifestarte ante el mundo, que son cosas muy leoninas, pues de una manera loca, de una manera por lo menos diferente, sorprendente, para propios y extraños. A lo mejor te sorprendes incluso a ti mismo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no un tiempo en el que me atrevo a hacer algo diferente, algo distinto a lo que he hecho hasta ahora? Porque quiero ver dónde llegan mis energías y no voy a pedir a la vida que me ofrezca garantías de nada, ¿no? Esto, claro, es sumamente interesante para desarrollar el valor personal que tenemos, pero si no lo llevamos bien, ojo, porque al final todo tránsito, todo movimiento planetario, toda posición astral tiene sus luces y sus sombras, o puede tenerlas, ¿no? Entonces, claro, un Marte-Venus en Leo puede llevarnos a desarrollar un ego con mal tufillo, ¿no? Entonces, si a lo mejor, si no lo llevamos bien, querremos que nos presten mucha atención, queremos ser importantes ante los demás, queremos hacernos valer, pero con pompa y de una manera vacía. No, tú te haces valer cuando tienes valor, cuando creces en tus valores, cuando eres capaz de arriesgar y de apostar por tu crecimiento personal, ¿no? Y no tienes que buscar la aprobación de los demás. No se trata de esto. Esta conjunción Marte-Venus en Leo te dice que tú lo que tienes que hacer es estar satisfecho con tus propias vivencias y tus propias experiencias, sin necesidad de que otros te aprueben o no. Pero en el momento en que buscas brillar, o buscas estar por encima de los demás, o buscas halagos de los demás, estás perdiendo algo que nos lleva mucho las redes sociales, ¿verdad? A ver cuántos me gusta, a ver cuántos tal, ¿no? Pues esto es un error que podríamos canalizar mal. En definitiva, hay que procurar no caer en el ego, en esa necesidad de brillar, en esa necesidad de aplauso, sino busquemos nuestro propio aplauso. Cuando yo estoy satisfecho con lo que hago, ese es el mejor aplauso que pueda tener en la vida. De esto se trata. Además, hay que tener en cuenta que no es la palabra de los demás, sino nuestra propia palabra la que cuenta. Al principio, y vuelvo al principio para cerrar, yo estaba hablando de lo importante que es la palabra, de lo importante que es la comunicación, pero la palabra, el pensamiento y las ideas que nos decimos a nosotros mismos. Decía el Evangelio aquello de al principio fue la palabra, y la palabra es lo que hizo que todo existiera, más o menos, lo digo así, no lo dijo exactamente con las mismas palabras, pero la palabra era vida y la vida era luz, y la luz superó a las tinieblas. Más o menos esto es lo que dice el Evangelio, y esto es muy interesante precisamente para tenerlo en cuenta con ese Sol-Luna en Géminis, porque Géminis rige el mundo de la palabra. Y la palabra tiene que superar esas tinieblas de esa cuadratura con Neptuno que hace en Piscis, porque si no, nos quedamos envueltos en esas tinieblas que ya he explicado qué puede pasar con ellas y cómo debemos trabajarlo hacia la luz. La palabra es luz, respetemos la palabra que nos decimos a nosotros y la palabra que decimos a los demás, y empecemos a ser coherentes con nosotros mismos. En definitiva, una segunda parte de junio absolutamente maravillosa que nos ofrece grandes oportunidades para el progreso personal. Así que
nada. Ah, por cierto, hay un vídeo sobre Venus que os he dejado en mi canal, sobre los 5 dones o regalos que nos ofrece Venus, y hay también una clase magistral en escuela.casaña.com, os dejo los enlaces abajo, y os deseo un feliz mes de junio o una segunda mitad muy feliz de este mes. Un abrazo y suerte.